Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los cambios de la Fórmula 1 en 2022. Sé que se presentó ese coche pues ya hace bastantes semanas en Silverstone, pero bueno, hemos tenido pues una serie de semanas un poco complicadas, tanto por apelotonamiento de grandes premios de Fórmula 1, como luego, bueno, ha llegado el verano, es un poco complicado para mí encontrar tiempo porque he estado con otras cosas, pero bueno, el caso es que vamos a repasar los Fórmula 1 de 2022, que bueno, ya sabéis, como digo, que se presentaron hace tiempo y que además nos dieron como unas pequeñas imágenes comparativas que son las que voy a utilizar yo, por supuesto, para hablar de estos monoplazas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es básicamente la versión actual que tenemos de la Fórmula 1 y esto la que vamos a tener a partir de 2022. Es verdad también que hice un vídeo pues hace mucho tiempo sobre lo que podíamos esperar de estos Fórmula 1, pero tener estas imágenes pues yo creo que nos aclara bastante, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es pues hablar un poco de aspectos generales del coche, ¿vale? Y luego iremos uno a uno, pero el caso es que si queréis saber más sobre cosas muy técnicas de para qué funciona esto, para qué funciona lo otro, pues que sepáis que en Level Up Academy tenemos cursos incluso de aerodinámica en Fórmula 1 que explico cada una de estas partes, ¿vale? Para la Fórmula 1 actual. Entonces, si queréis esa parte un poco más técnica, profundizar un poco más, pues tenéis cursos en Level Up Academy y bueno, que sepáis que en este vídeo simplemente vamos a hacer un repaso un poco general, ¿vale? Igual que hago en el curso, pero un poquito más por encima y comparándolo con 2022, ¿vale? Es decir, unos aspectos generales y luego entrando uno a uno en los elementos del coche. Entonces, como aspectos generales, pues básicamente tenemos un coche bastante más futurista, lo vemos en algunos detalles, pues como por ejemplo aquí el alerón delantero, ¿no? Que tenemos esa especie de aleta así, en vez de tener un rectángulo como teníamos antes, se ve pues mucho más limpio, pues aquí la forma vista de arriba es bastante similar, pero bueno, luego tenemos aquí, por ejemplo, porque se nota que toda esta zona es mucho más limpia, formas más suaves, más curvas y no tenemos pues tantos apéndices y tantos generadores de vórtices como teníamos, bueno, no tendremos tantos como tenemos ahora, ¿no? Mejor dicho. Entonces, bueno, a nivel general, esto de que sea como incluso demasiado futurista, yo creo que es algo positivo porque otros años pues hemos tenido coches que a lo mejor eran digamos que más adaptados a la época, por decirlo de alguna manera, y en 2 años se quedaron muy anticuados, ¿no? Como cuando teníamos pues unos alerones traseros que eran una cosa así, pues se veían bastante feos, entonces al pocos años ya había que actualizarlo. Entonces yo creo que este aspecto así futurista pues es algo positivo. Luego otro aspecto así a nivel general es que van a seguir siendo muy grandes, no sé exactamente qué medidas va a tener porque es un poco complicado porque luego cada uno pues juega con las diferentes proporciones y demás, pero en esta comparativa, por ejemplo, podéis ver que el alerón trasero está casi en línea con bueno, están los dos alerones traseros en línea y el alerón delantero pues está un poco más para adelante que el del 2021, que significa que es un poquito más grande, pero si fijáis las dimensiones de las ruedas, pues se nota como el coche 2022 está ampliado, ¿vale? Porque esta rueda, si se supone que va a ser igual de grande que esta, pues como veis, pues no tiene por qué ser esto una proporción exacta, ¿vale? De hecho, incluso podemos comparar el aspecto del cockpit y demás, pero bueno, yo creo que la dimensiones va a estar ahí y esto puede ser un problema porque es un problema que ya tenemos con circuitos pues como por ejemplo Mónaco, por ejemplo Hungría también, como por ejemplo Singapur, pues ahí son circuitos muy ratoneros en los que estos coches ya son demasiado grandes como para afrontarlos, ¿no? Y como para buscarse huecos. Entonces esto creo que puede seguir siendo un problema. Eso sí, creo que se ha reforzado bastante en términos generales los coches. ¿A qué me refiero con eso? Pues lo destacaba antes, ¿no? Como por ejemplo aquí que hemos perdido tantos apéndices como tenemos aquí, tenemos, bueno, en la zona del dashboard, que ya hablaremos de ella, pues también ha cambiado muchísimo. Entonces eso yo creo que lo que va a hacer es hacer un coche bastante más rígido, más resistente. Entonces ahora mismo al más mínimo toque, ya sea pues por ejemplo en el alerón delantero, pues esto se te destroza y ahora vas a tener un problema gravísimo. Si tienes un toque en la zona del dashboard, pues ahora o en el futuro va a ser bastante más resistente, porque bueno, ya sabemos la que hay liada en esta zona, ¿no? Que por cierto hice un vídeo ya hablando de la zona del dashboard. Entonces hacer un coche más resistente pues hace que aunque tengas un mínimo toque con algún piloto, pues no estés perdiendo constantemente 2-3 puntos de carga aerodinámica, ¿no? Sino que bueno, pues el coche sea un poquito más resistente y por lo tanto se pueda mantener el alto rendimiento del coche aunque tengas pequeños golpes o pequeños toques entre pilotos, y eso por supuesto pues es algo positivo. Y ya para terminar con los conceptos generales, pues simplemente que sepáis que se va a fomentar muchísimo el efecto suelo, ¿vale? Es decir, actualmente con estos coches que tenemos hoy en día pues se genera la carga aerodinámica con el alerón trasero, con el alerón delantero y por supuesto con lo que sería el fondo plano, ¿vale? Es decir, lo que se busca hoy en día, digámoslo así, a ver si encuentro la foto, ahí está, es generar el efecto suelo manteniendo, o sea, metiendo aire por aquí abajo
abajo, ¿vale? Eso lo que genera es una succión hacia abajo y por lo tanto una carga aerodinámica, ¿vale? Gracias al efecto del difusor y todo eso que ahora lo vemos. Entonces esto lo que va a hacer en 2022 es amplificarse muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a quitarle protagonismo a la carga aerodinámica que se genera aquí y que se genera aquí, para fomentar muchísimo la que se genera aquí, ¿vale? Entonces eso va a hacer que los coches estén bastante más equilibrados y por otra parte que alerón delantero y trasero, por supuesto, van a seguir generando mucha carga aerodinámica, pero quizá pasen a un segundo plano, ¿no? O queden un poquito más rezagados en cuanto a la carga aerodinámica general del coche que lo que tenemos ahora. Entonces, por eso vamos a ver aquí la zona del dashboard muy diferente, la forma del alerón delantero también muy diferente, la del trasero. Entonces, bueno, es un concepto que cambia radicalmente. Y si pasamos ahora a hablar de cosas un poquito más concretas, pues lo primero, por supuesto, el alerón delantero, ¿no? Que es lo primero que nos encontramos. Entonces está bastante sobredimensionado. El que tenemos actualmente es bastante grande, pero el que vamos a tener lo es incluso más. Aparte de esto que ya he mencionado antes, que bueno, ahora el end plate, pues en vez de ser así rectangular, tiene como una forma un poco como de aleta, ¿no? Pues es bastante más grande. El actual ya es muy grande, pero el que vamos a tener a partir del año que viene lo es más todavía. ¿Cómo es eso posible? Pues lógicamente cuanta más superficie tienes, pues mejor puedes redirigir el flujo. Entonces, bueno, los que hayan hecho el curso de aerodinámica en Fórmula 1, el Level Up Academy, ya lo sabrán de sobra, pero el alerón delantero pues tienen varias funciones que son fundamentales, ¿vale? Una de ellas, por supuesto, quitar el aire de las ruedas, que por eso tenemos una serie de elementos que lo veis aquí más claramente, ¿vale? Es este, que antes no teníamos, como podéis ver, pero luego aparte, pues el alerón delantero tiene que evitar que el aire choque contra la rueda, tiene que llevarlo a la zona del dashboard, que en este caso será pues directamente al fondo plano, y luego aparte pues toma de refrigeración, a la parte de los pontones, incluso crear vórtices por fuera, en fin, tiene varias funciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora con esta forma más limpia no puedes generar tantos vórtices, pero al estar sobredimensionadísimo este alerón, pues puedes mandar mucho aire directamente al fondo plano, ¿vale? Y además, como podéis ver en la foto desde arriba, pues tenemos aquí una serie de elementos que antes no teníamos y evidentemente vienen para meter más aire en ese fondo plano. Entonces, por una parte puedes reducir el drag porque te puedes quitar, gracias a tener un alerón tan grande, mucho flujo que va a las ruedas, pero por otra parte es un poco complicado generar vórtices igual que lo generábamos antes, ¿vale? O que lo generaban antes, porque como podemos ver en esta foto, ¿vale? En esta imagen, pues aquí esto generaba el famoso vórtice Y250, ¿vale? Que bueno, lo que hacía pues es quitarte aire de la rueda, te lo llevaba al fondo plano y etcétera. Y ahora mismo, pues aquí no tenemos esta abertura que tenemos aquí, sino que el alerón, digamos que esos flaps pues forman digamos que como una superficie continuada, no tenemos huecos en medio y eso pues lo cambia prácticamente todo, así que ojo con eso porque es uno de los cambios fundamentales, pero que sin duda viene una vez más, como digo, pues para generar flujos directos al fondo plano. Si pasamos ahora a una zona que está un poquito por detrás, que es la del dashboard, que es la que tenemos aquí, pues se ha simplificado de una manera tremenda. Bueno, aquí incluso lo podemos ver más o menos, que bueno, estas fotos o estas imágenes pues ya las conoceréis de sobra, incluso tengo aquí en el canal un vídeo hablando del dashboard que bueno, os explico un poco para qué sirve todo eso. En el curso pues entro un poco más técnicamente, más en profundidad, pero bueno, en cualquier caso que sepáis que tenéis ahí recursos de todo tipo. El caso es que esta zona del dashboard pues se simplifica muchísimo. Como podéis ver, pues esto antes estaba lleno de cosas, aunque en esta imagen no se aprecia muy bien, pero ahora mismo lo que se va a buscar, en el que se va a buscar en 2022, mejor dicho, pues es que todo el aire que pase por aquí vaya directamente al fondo plano. Como veis, pues aquí se generaba una serie de vórtices, pues se protegía el fondo plano, se llevaba incluso aire a los pontones, en fin, se hacían muchas cosas en esta zona. Ahora, ¿qué pasa? Que se simplifica todo para llevar aire al fondo plano. ¿Cuál es el problema de esto? Que el fondo plano, una de las particularidades que tiene es que si tú quieres meter ahí todo el aire posible, pero tú lo quieres meter desde el principio, es decir, si tú tienes este plano, tú quieres meter aire en el fondo plano por aquí, es decir, que entre así. Tú nunca quieres que se cuele aire desde fuera hacia adentro por los laterales y ni mucho menos que se te salga el aire. Entonces, ¿cómo consigues eso? Generando un vórtice por aquí que proteja el aire, es decir, que proteja el aire que está aquí dentro de posibles fugas y de posibles entradas. Entonces, ahora pues es un poco más complicado porque no tenemos una zona del dashboard tan compleja y además pues no tenemos esos vórtices que generaban antes con el alerón delantero. Entonces bueno, va a ser un poquito complicado, va a ser crucial esto del fondo plano y bueno, pues es que es un poco en torno a lo que gira todo ahora con los Fórmula 1 del año que viene. Eso sí, que sepáis que esta zona del dashboard,
como parte positiva, pues digamos que era de lo último que modificaban los equipos, ¿no? Tenía un concepto general, buscaban que el alerón delantero hiciese ciertas cosas, pues luego el alerón trasero, luego que el fondo plano tal, y luego para corregir o para fomentar, pues se modificaba la zona del dashboard o la zona de los pontones, o ciertas zonas así un poquito más, digamos que como una parte extra, ¿no? Entonces esto pues le suponía, a rasgos generales, una ventaja para los equipos de arriba, porque tenían un concepto fantástico y lo que podían hacer es dedicar mucho tiempo en esto para pequeñas correcciones, ¿vale? Sin embargo, los equipos de abajo, pues, bueno, a lo mejor tenían que invertir demasiados recursos en un elemento tan complejo y que realmente no te iba a aportar a lo mejor mucho. Entonces, bueno, dedicar mucho dinero a cosas que te van a aportar, digamos que poco, entre comillas, pues es algo que lógicamente beneficia a los equipos de arriba. Entonces ese truco corrector, ¿no?, que tenían los equipos con la zona del dashboard, pues ahora también lo van a perder. Siguiente parte fundamental, aunque ya hemos hablado muchísimo de ella, pues el fondo plano. Y aquí el concepto el año que viene pues es el mismo que el de este, pero llevado un poquito más al extremo. ¿Por qué? Pues porque tú siempre lo que quieres con el fondo plano, como ya he dicho, es por esta sección inicial meter todo el aire posible, que sea un flujo laminar, que no haya turbulencia, todas esas cosas, y luego generar vórtices aquí que protejan al aire para que no entre aire sucio y para que ese aire que tú tienes en condiciones óptimas pues no se te escape, ¿no? Lógicamente. Entonces ahí está una de las complejidades que ya la he mencionado, la de crear el vórtice aquí que te lo proteja, y luego además pues vamos a tener un difusor extremadamente sobredimensionado, ¿no? Si os fijáis, ahora tenemos un difusor así y el año que viene tenemos uno bastante más alto. Entonces, bueno, eso lo que produce es un crack en la presión, ¿no? Que básicamente es que pues en esta zona, que es la zona del difusor, pues tú lo que haces es que consigues una depresión enorme. Entonces eso lo que hace es succionar aún más el aire que tienes en el fondo plano, lo acelera y bueno, luego ya pues lo llevas al alerón trasero que genere el downforce porque lo manda hacia arriba, ¿no? Como es evidente. Bueno, lo vamos a ver con esta mejor. Es decir, tú aquí generas un crack en la presión, es decir, una depresión que lo que hace es succionar todavía más el aire que tienes por aquí y bueno, luego después del difusor pues lo mandas al alerón trasero, lo lanzas hacia arriba, ¿no?, para que te genere ese efecto de acción-reacción, ¿no?, para generar el downforce aquí y demás. ¿Cuál va a ser otra de las claves en cuanto al fondo plano? El rake, que ya sabéis que es esa inclinación del fondo plano respecto a lo que sería el suelo. Es decir, este ángulo que tendremos aquí, pues bueno, ahora nos lo han pintado así como un rake muy bajo y ojo con esto porque va a ser bastante clave. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el ángulo de rake, es decir, cuanto más inclinado esté el coche, mayor carga aerodinámica puede generar por succión en este fondo plano. Pero ¿dónde está aquí el problema? Que ahora te va a ser mucho más complicado proteger el fondo plano, como hemos visto antes, con los vórtices que te lo protegían por aquí, porque ahora no tienes dashboard y ahora el alerón delantero es bastante más simplificado. Entonces, ojo con eso porque el rake, como ya hemos mencionado muchísimas veces, es algo que te aporta muchísima ventaja, pero es muy sensible. Entonces, si tú te pasas de ambicioso y pones un rake muy elevado y eso provoca que se te cuele aire de fuera o que se te escape el que tienes dentro hacia afuera, pues va a ser un completo desastre. Entonces es verdad que te aporta mucha ventaja, pero lo puedes echar todo a perder. Y además, sabiendo que ahora los conceptos de los coches de Fórmula 1 en 2022 se van a basar prácticamente todo en la carga aerodinámica generada por el efecto suelo, pues puede tener un coche que sea un auténtico desastre, prácticamente inconducible de hecho. O sea que mucho ojo con el fondo plano. Y luego ya por último pues nos queda el alerón trasero, ¿vale? Que como ya he dicho, pues tiene que trabajar en una sinergia perfecta con el difusor, que lo tenemos aquí, y lo que a mí más me llama la atención es que tenemos una forma muchísimo más limpia que la que teníamos antes. Entonces van a ser mucho más resistentes, sobre todo si tienes algún toque por aquí, pues no vas a tener unas pérdidas tan enormes como las que tenemos actualmente, y entonces pues no vas a tener que retirarte o perder muchísimo tiempo por vuelta con esos pequeños toques. Y ya de forma un poco más subjetiva, pues estéticamente a mí me gusta bastante más porque son formas más limpias. Yo creo que desde el punto de vista aerodinámico pues siempre es un poquito mejor ver formas tan limpias que no tantas esquinas, tantos generadores de vórtice, tantos pequeños apéndices que bueno, al fin y al cabo pues lógicamente se ponen y se están poniendo actualmente porque generan vórtice y generan una serie de ventajas aerodinámicas, pero yo creo que estéticamente pues esto es bastante mejor. Pero bueno, eso de estéticamente pues cada uno tendrá su opinión. Hay algo que sí que me llama mucho la atención, es el tema del DRS, porque ya sabéis que actualmente pues es este flap superior del alerón trasero el que se eleva, ¿vale? Y ahora pues con esta configuración no parece que sea una tarea fácil meter un DRS, porque ahora lo que tenemos es este sistema hidráulico, ¿vale? Que ya tengo otro vídeo hablando del DRS en el canal, pero bueno, básicamente este sistema hidráulico lo que hace es girar este flap superior, ¿vale? Del flap superior del alerón trasero, perdón, y eso lo que hace pues abrir el DRS. Con el concepto nuevo, tal y como lo tenemos aquí, pues creo que va a ser un poco complicado. Sí que parece que tenemos aquí
un segundo flap que probablemente sea el que se abra, entonces a lo mejor sí que tenemos un DRS pero con menor efecto. Entonces bueno, habrá que ver cómo lo solucionan los equipos, porque bueno, este alerón trasero, perdón, pues bueno, es el que nos ha presentado la Fórmula 1, pero luego cada equipo a saber lo que se inventa, ¿no? Porque es verdad que está un poquito más estricto el reglamento con lo que se puede hacer y lo que no, pero yo creo que aquí pues va a haber inventos de mil maneras. Así que bueno, en mi opinión personal creo que sería una buena oportunidad para probar a ver qué tal sin el DRS, porque vamos a tener coches que son capaces de perseguirse en curva mucho mejor, porque ya sabes, se va a generar mucho menos aire sucio, que bueno, básicamente es porque estos coches, tanto con el alerón delantero, pero sobre todo con este alerón trasero, con tanta pletina, tanto generador de vórtice, genera un aire sucio tremendo. El aire sucio es básicamente aire muy poco denso, entonces es como si al coche que tiene detrás le llega aire menos denso, que es lo mismo que te llegue poco aire, entonces puede generar menos downforce, entonces te cuesta mantener una alta velocidad en las curvas. Así que bueno, ahí creo que puede ser una de las claves, ¿no? Que es un poco el concepto que se busca con esta Fórmula 1 de 2022, que tiene pinta de que van a funcionar, veremos hasta qué punto, pero en cualquier caso, si tú eres capaz de aumentar la pelea en pista porque el coche de atrás es más fácil que persiga el de delante, creo que es una buena oportunidad, sabiendo que vamos a tener eso, quitar el DRS para ver qué tal, y si en un futuro hay que implementarlo, pues implementa. Pero bueno, yo creo que lo bonito de la Fórmula 1 pues son las peleas, ¿no? Cuando el piloto que va adelante, aunque tenga un coche más lento, es capaz de defenderse del que tiene detrás y no que se lo pone pues el adelantamiento en bandeja con el DRS. Pero bueno, esto ya pues es un poco subjetivo también, igual que decíamos el tema estético. Así que nada, con esto terminaríamos el análisis de lo que sería el Fórmula 1 para 2022, comparándolo con el que tenemos en 2021. Sé que podéis tener muchas dudas sobre para qué se hace una cosa, por qué se hace otra, pero bueno, yo creo que a rasgos generales ha quedado más o menos claro. Ya sabéis, tenemos aquí vídeos en el canal del DRS, del Buzzword, de un montón de elementos así, y para los que queráis profundizar más de forma técnica, pues tenéis mi academia, ¿vale? Level Up Academy, que tenemos cursos pues de motorsport en general, de dinámica, de aerodinámica en Fórmula 1, varios de Fórmula 1, de unidades de potencia, así que bueno, hay muchísimos cursos, tanto para aficionados a la Fórmula 1, como para sim racers, como para futuros ingenieros, para todo el mundo, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y nos vemos en el siguiente.